Bienvenidos a Teológica X, donde aprendemos juntos. Hoy nos vamos a meter de lleno en una de las historias de detectives más antiguas del mundo, una que está increíblemente escondida en las páginas de la Biblia. Vamos a investigar un misterio que rodea a dos figuras clave del judaísmo, Esdras y Nehemías. Para arrancar, pensemos en algo. ¿Qué pasaría si un libro de historia, uno que damos por sentado, no estuviera en orden cronológico? Y más aún, ¿qué tal si ese desorden fuera a propósito? Esa es justo la pregunta que nos va a guiar para resolver el rompecabezas que tenemos entre manos. Bien, entremos en materia. Primero lo primero. Conozcamos a nuestros protagonistas. Dos hombres con una misión que, literalmente, le daría forma al futuro de toda una nación. Por un lado, tenemos a Esdras. Él es el sacerdote, el escriba. Su mundo gira en torno a la ley de Dios, la pureza religiosa. Él es la autoridad sagrada. Y por el otro lado está Nehemías, el gobernador, un tipo de acción práctico, enfocado en la seguridad, en reconstruir las murallas de Jerusalén. Él representa la autoridad secular. Claramente, dos líderes, dos enfoques muy distintos. A ver, la historia oficial, así como la leemos, parece bastante sencilla. Esdras llega primero a Jerusalén en el 458 a.C., con la ley bajo el brazo. Pasan 13 años y en el 445 aparece Nehemías para reconstruir las murallas. Y bueno, en algún punto se juntan y trabajan en la reforma de la comunidad. Parece una secuencia lógica, ¿no? 1, 2, 3. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque cuando los eruditos empezaron a mirar con lupa, la historia oficial comenzó a mostrar algunas grietas. Se encontraron con un verdadero rompecabezas cronológico. El primer gran problema es este número, 57 años. Esa es la cantidad de tiempo, como mínimo, que hay entre la dedicación del segundo templo y la llegada de Esdras. Es un vacío de tiempo enorme, sin ninguna explicación. Y claro, esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué demonios estuvo pasando en Jerusalén durante más de medio siglo? El texto bíblico se queda extrañamente callado sobre este periodo. Un silencio que a los estudiosos les parece, como dicen, particularmente oscuro. Y las grietas, en el caso, se van haciendo más y más grandes. No es solo ese hueco de 57 años. También hay una demora rarísima de 13 años entre que Esdras llega y por fin lee la ley en público. ¡13 años! Además, historiadores antiguos como Flavio Josefo aseguran que Nehemías llegó mucho después de que Esdras hubiera muerto. Y por si fuera poco, el propio texto hebreo se siente como sobrecargado, como si le hubieran ido añadiendo partes después. Así que, con todas estas dudas sobre la mesa, los investigadores decidieron tratar el texto como si fuera la escena de un crimen. Vamos a ver qué pistas lograron desenterrar. Y esto nos lleva a la revelación principal. Los estudiosos llegaron a la conclusión de que la idea de que Esdras y Nehemías trabajaron juntos no es un hecho histórico, sino, y voy a citar porque es clave, un artificio literario al servicio del proyecto teológico de conjunto. O sea, no es historia, es arte con un propósito muy claro. ¿Y cuál era el propósito de este artificio? Pues crear un espejo. La pareja del sacerdote Esdras y el gobernador Nehemías fue creada para reflejar, a propósito, una pareja anterior, el sacerdote Josué y el gobernador Zorobabel. Se está estableciendo un patrón, una idea a fuerza. El liderazgo de Israel siempre debe tener un componente sagrado y uno secular, trabajando en equipo. Entonces, aquí está el punto crucial. Si la cronología fue cambiada a propósito, ¿cuál era el motivo? ¿Por qué tomarse la molestia de reorganizar la historia de una forma tan deliberada? La respuesta es brillante y está en la estructura misma del texto. El editor final organizó los eventos de una forma muy particular. Las acciones sagradas de Esdras, como leer la ley, están puestas de tal manera que envuelven, que abrazan, las acciones profanas de Nehemías, como construir las murallas. Lo sagrado, literalmente, contiene a lo secular. El principio que se está estableciendo es potentísimo y muy claro. La ley y lo sagrado siempre deben venir antes que el Estado y lo profano. El orden del libro no sigue la cronología de los hechos, sino la importancia teológica. Nos están enseñando una lección fundamental sobre las prioridades de esta nueva comunidad.
Lo que estamos viendo es un ejemplo perfecto de una narrativa teológica. Es una forma de contar la historia donde los eventos no se ordenan para registrar qué pasó primero y qué pasó después, sino para revelar una verdad espiritual más profunda, un principio fundamental. Bien, vamos a la última parte para ver cómo este descubrimiento nos cambia la perspectiva, no solo del texto, sino de la historia misma. Así es como se ve la línea de tiempo de la narrativa bíblica, la que enseña la lección teológica. Primero llega Esdras con la ley, poniendo el fundamento sagrado. Después llega Nehemías para construir los muros, o sea, la estructura civil. Pero, esta es la línea de tiempo histórica reconstruida según el consenso de los expertos. Lo más probable es que Nehemías llegara primero en el 445 para asegurar la ciudad, y solo décadas más tarde, por ahí del 398, llegó Esdras a establecer la ley, pero en una ciudad que ya era segura. El orden histórico real es justo al revés. Y es súper importante entender esto. El objetivo del autor bíblico no era engañar a nadie. Su propósito era mucho más profundo. Era enseñar una lección fundamental sobre la identidad y las prioridades de la comunidad judía que estaba renaciendo. Se trataba de teología, no de cronología. Y así, este misterio bíblico nos deja con una pregunta final, una que va mucho más allá del texto. ¿Qué otras historias que nos contamos, en nuestros libros, en nuestra cultura, damos por sentadas como historia, cuando en realidad podrían ser narrativas diseñadas para enseñarnos una lección? Da para pensar, ¿no?